Hola, una nueva oportunidad de encontrarnos, pero sobre todo de encontrarnos con Dios, para que seamos reavivados por su palabra. Vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra, reaviva nuestra existencia. Pedimos tu bendición con necesidad, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. En el plan Reavivados por su palabra, hoy nos corresponde meditar y reflexionar sobre Levítico capítulo 23. Si usted tiene una Biblia, usted puede tomar la Biblia en sus manos. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo y vamos a quedarnos con el mensaje del capítulo. En este capítulo aparecen las fiestas solemnes, distintas fiestas que tienen como objetivo recordar momentos especiales en la experiencia del pueblo de Israel. Distintas fiestas que Dios estableció para que sus hijos recordaran la existencia, el amor, el poder de Dios, y que a través del respeto por esas fiestas estuvieran respetando a aquel que las estableció o instituyó. Nosotros podemos leer en los comienzos del capítulo: habló Dios a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces aparecen distintas fiestas, pero vamos a concentrarnos en la primera. Versículo 3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Y entonces después va enumerando las otras fiestas, que son reuniones, que son cultos, que son recordativos en la caminata por el desierto. Fiestas que fueron originadas en la nación judía. Pero esta primera, la fiesta del séptimo día, del día de reposo, es anterior a la nación judía, porque forma parte de los 10 mandamientos que Dios mismo escribió con sus propios dedos y que aparecen allí en Éxodo capítulo 20, porque forman parte del festejo inicial de Dios en Génesis capítulo 2, cuando habiendo creado todas las cosas, cuando habiendo visto que todo era bueno y bueno en gran manera, establece el séptimo día, el sábado, como un monumento recordativo de la creación. Dios trabaja los primeros 6 días, tal como aparecen en los primeros pasajes del Génesis, creando el universo, el mundo, creando la vida animal, vegetal y humana, y como conclusión, como corolario de la creación, Él estableció un día, un monumento recordativo de la creación. Los primeros días Él trabaja, el séptimo día, el sábado, Él no trabaja. Hace 3 cosas que no había hecho con los demás días. Reposó y Dios no se cansa, lo bendijo para darle su bendición especial y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso sagrado. Todas las otras fiestas de Levítico capítulo 23 fueron aplicables a la nación judía para recordar su peregrinar, para recordar sus luchas, para recordar sus victorias, para recordar la bendición de Dios. Pero el sábado es anterior, fue escrito por el propio dedo de Dios y forma parte de los 10 mandamientos y está presente desde el mismo jardín del Edén. Dios hizo con este día, repito, 3 cosas que no había hecho con los demás días. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Y ahora trae para los israelitas y a través de los siglos para todos los seres humanos, de todos los tiempos y de todos los lugares,
un mismo mensaje. Si usted quiere recordar y reconocer que Dios es el Creador, dedique el sábado a Dios. Pero el sábado y los demás días, todos los días le dedicamos a Dios. Todos los días vivimos con Él, percibimos su presencia, su compañía, su bendición. Pero el sábado lo podemos hacer de una manera especial, porque le ofrecemos nuestro culto, porque como Jesús participamos de un servicio religioso, porque como los apóstoles, como la bienaventurada Virgen María, cuando Jesús estaba vivo y aún después de su muerte, los creyentes siguieron respetando el sábado conforme al mandamiento. ¿Y cuál es el propósito de Dios al pedir que celebremos esta fiesta? ¿Es simplemente adorarlo a Él y reconocerlo como el Creador? Sí, claro, esa es la base. Cuando nosotros dedicamos el día sábado a Dios, como un día especial de culto, de adoración y de servicio, estamos reconociendo su soberanía, estamos reconociendo la autoría como creador del universo y también como creador y mantenedor de nuestra vida. Pero además de eso, estamos beneficiándonos nosotros mismos, porque hacemos un paréntesis, porque hacemos un descanso, porque dejamos nuestras actividades comunes de toda la semana, porque tenemos más tiempo para estar en familia, porque tenemos más tiempo para estar en comunión con Dios. Queridos amigos, como ocurre con todos los temas de la Biblia, como ocurre con todos los principios que hay detrás de todos los mensajes de la Escritura, cuando yo lo respeto, cuando yo lo obedezco, no solo adoro a Dios porque lo reconozco soberano en mi vida, sino que además estoy obteniendo un beneficio. Nadie sigue de forma vacía a Dios. Nuestras manos al seguir a Dios nunca quedan vacías. Somos bendecidos por respetar. Somos bendecidos por adorar. Somos bendecidos por reconocer. Así que cada vez que usted coloca a Dios en primer lugar en su vida, en su existencia, usted está reconociendo a Dios y usted está abriendo una puerta grande de bendición. Por eso, con toda claridad, el Señor dice en su palabra: 6 días trabajarás, pero el séptimo día será de descanso, santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso dedicado a Jehová, donde quiera que habites. Esta es la fiesta para Dios, pero es la fiesta en la que usted también se beneficia dándole a Dios lo que es de Dios. No fue el sábado hecho por el judío. Jesús mismo dijo en el Evangelio: el sábado fue hecho por causa del hombre. Sí, fue hecho para el judío, pero también fue hecho para el no judío. Fue hecho para el Antiguo Testamento y fue hecho para el Nuevo Testamento. Fue hecho en el Edén y será respetado en la eternidad de los cielos. El sábado es para mi beneficio, pero es también para adorar y para reconocer a Dios. Tal vez usted esté necesitando hacer una pausa diaria para encontrarse con Dios y una pausa semanal para ofrecerle especialmente a Dios ese día, reconociéndolo como el Señor de su existencia. Este es un encuentro marcado con todos, marcado con la palabra de Dios y por supuesto con el mensaje inspirado de Creed en sus profetas. Revivados por su palabra, ya hemos tenido la inspiración, el consejo y ahora ampliamos. Está con nosotros el pastor Bruno Razo justamente para este cometido. Muchas gracias, pastor. Una alegría siempre estar juntos. Hoy para seguir profundizando sobre Levítico 23, ya hemos visto lo que la Biblia dice, lo que ahora el Espíritu de Profecía nos amplía para profundizar en esas mismas verdades.
Sin duda, pastor. Y realmente Levítico 23 es un clásico de muchos cristianos, porque ahí enumera 3 fiestas que eran muy importantes en el calendario religioso del pueblo judío, ¿no? En esa época, y que en algunos casos muchos han intentado actualizar esas fiestas. De hecho, tenemos una fiesta que es actualizada, pero con otro sentido, que es la Pascua, ¿no? Pero también está el Día de la Expiación, que es actual en otro sentido, que seguramente un poco más adelante vamos a poder explicar, y la fiesta de Pentecostés, que se menciona en el Nuevo Testamento. Así que hay una trascendencia muy grande en este capítulo. Así es. Pastor, la pregunta, ¿cuál era el propósito de estas 3 fiestas muy solemnes? Bien, vamos a leer las declaraciones de Elena de White para repasar lo que hemos visto también en el capítulo. Por esto dice: cada año, en la misma noche en que salieron de Egipto, todos los israelitas celebraban la Pascua en Jerusalén. Para esta fiesta, cada familia asaba un cordero y lo comía con pan y hierbas amargas, como lo habían hecho sus padres en Egipto. También contaban a sus hijos cómo la bondad de Dios había libertado a su pueblo de la servidumbre. O sea que la fiesta de la Pascua era recordar la liberación milagrosa y maravillosa que Dios había hecho al tirarlos de la servidumbre, al sacarlos de la servidumbre y de la esclavitud en Egipto. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas. Era una expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día, que se dedicaba al culto. Así que tenemos la fiesta de la Pascua, que recuerda liberación. La fiesta del Pentecostés, que celebra el sustento. Es la adoración y el reconocimiento a Dios como el sustentador de esa nueva vida. Y una vez al año aparecía el gran día de la expiación, dice Elena de White. El sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias. Los servicios rituales diarios contaminaban el santuario, porque simbólicamente los pecados eran transferidos de la persona al animalito y del sacerdote al santuario. Y uno puede decir, bueno, pero el animalito era inocente, ¿qué tenía que ver con el pecado de las personas? Es que ese iba a representar al inocente Hijo de Dios, que tampoco tiene nada que ver con nuestros pecados y que sin embargo los lleva. Pero esos pecados eran después transferidos al santuario, así que el santuario quedaba contaminado. Moralmente. Sí, moralmente, ilustrativamente, figurativamente. Por eso un día al año era el día de la expiación, era el día de la purificación del santuario, para que esos pecados también fuesen definitivamente transferidos, y en última instancia alguien paga por los pecados. O pago yo, o paga Cristo porque acepto que murió por mí, o como también está ilustrado en este libro de Levítico, terminan sobre ese animalito llamado Azazel, que es Satanás, que es el enemigo, en última instancia, también, ¿no? Que es un símbolo, en última instancia él cargará con los pecados, pero ya como culpable final, ¿no? No como Cristo, que cargó para expiar y redimir, sino como consecuencia total y definitiva en la destrucción del mal. Sí, además, para algunos que están un poco confundidos, ese animalito, que era un macho cabrío que se elegía por Azazel, que era un nombre antiguo que se le daba al enemigo de Dios, que no es otro que Satanás, no moría en el santuario, así que no puede ser una expiación. Exactamente, ¿no? Moría afuera, lejos, en el desierto, ¿no? Como simbolizando aquel momento en que Satanás recibirá también su desierto en el milenio, allí solo, y enseguida morirá. Y será el último en morir, ¿no? Y será quien
quien más reciba la expresión del juicio de Dios y que asegurará que el mal nunca más se levantará. Claro, realmente esta fiesta que encerraba todo el ciclo anual de las ceremonias, algunos comentadores judíos dicen que era la más importante y la más solemne. Dice que se tocaban las trompetas para alistar al pueblo y hacer sentir esa solemne presencia de Dios allí con un aspecto judicial, porque tenían que tener una preparación de sus vidas para poder encarar ese momento. Aquel que no hacía esa preparación moría irremisiblemente, ¿no? Entonces era realmente el momento más solemne. Sí, era solemne, era reverente, no era simplemente voy a la iglesia a escuchar la música, no, era un momento que los involucraba a todos, porque tenía que ver con los pecados de todos, tenía que ver con el gran fiador que es Jesucristo, que muere para pagar por mis pecados, y tenía que ver con esa obra de purificación del santuario que va a representar, como hemos visto, como veremos, la gran purificación en el final de los tiempos. El juicio tiene 3 tiempos en la Biblia, ¿no? Ajá. Tiene un tiempo de investigación, tiene un tiempo de comprobación y tiene un tiempo de ejecución. Interesante, Dios va a dejar como un precedente delante del universo de su total y plena justicia. Nadie podrá decir que Dios no actuó con toda justicia, incluido el propio rebelde, el primer gran rebelde que produjo todo el mal cósmico aquí en esta tierra y también fuera de ella. Claro, no lo va a adorar, pero sí va a reconocer de que Dios fue justo y que esas acusaciones que Él siempre transmitió no estuvieron nunca basadas en la realidad. Sin duda. Una de las fiestas, que era la primera, que era la Pascua, justamente allí en la primavera, en el mes de Abib, cuando en el hemisferio norte, porque aquí en el hemisferio sur no es primavera, sino es otoño, allí en la primavera, en el hemisferio norte, cuando todo volvía a renovarse, era justamente la fiesta de la Pascua, que representaba la liberación. Ahora, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, y es porque Él también realizó la gran liberación, que es la verdadera y definitiva. Así es. Aquello era una ilustración pedagógica fuerte para que supieran lo que habría de venir. Por eso la gran pregunta del Antiguo Testamento era, acá está la leña, está todo, ¿y dónde está el cordero, no? Y Abraham dijo, Dios va a proveer. Dios proveerá. Y Dios proveyó. Jesús es el cordero. Por eso cuando Juan, capítulo 1, ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el sacrificio, Jesús es la ofrenda, Jesús es el Cordero, Jesús es el sacerdote que nos conecta con el Padre, con el cielo y con la eternidad. Por eso en este momento te invito de corazón a apropiarte totalmente de las promesas y de la gracia del Señor. Queremos darle gracias a Dios porque Él es nuestra Pascua, Jesús es nuestra Pascua, es nuestro Pentecostés porque Él cuida de nosotros y también es nuestra seguridad en el día de la expiación. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Querido Dios, te damos gracias porque estas fiestas del pasado representan y apuntan definidamente a Jesús. Él es nuestra Pascua ofrecida por nosotros, Él es nuestro Pentecostés que nos sostiene, nos alimenta, y Él es también nuestra expiación. Por eso te pedimos que nos permitas refugiarnos en tu gracia, en tus méritos y en tu justicia. Que nos concedas la paz del perdón y que nos concedas las fuerzas para vivir dependiendo permanentemente de ti. Y que tus propósitos de que en breve el pecado termine para siempre se cumplan, pero que todos nosotros podamos estar incluidos en tu eterno reino. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.